Como bien te lo había adelantado en una de las principales, bueno, en las primeras diapositivas, ¿no? Al momento de que en este caso el investigador, en este caso social, está interpretando a la sociedad, también se está interpretando a él, y por ende salen estas preguntas: ¿quién soy? ¿Puedo cambiar mis ideas? Y es algo en este caso, pues difícil, ¿no? De lidiar. Pero si bien, como bien te lo decía en la anterior diapositiva, sí, sí se puede. Porque esto a su vez, una vez que, en este caso, como bien dice la cita de Amezcua, que me permito leerte, la dice: tampoco hay una distancia entre científico y sujeto de estudio, que en este caso se refiere al científico social. Dice: las personas a quienes estudian son tan humanos como él, es decir, se da cuenta que está interpretando a los humanos y por ende el investigador también él es un humano. Es decir, se está comprendiendo a sí mismo en los otros. Y es lo que también es muy interesante en las ciencias sociales, que al momento de comprender a los demás me estoy comprendiendo a mí mismo, como bien te lo había adelantado. Dice: como él, sienten, razonan y viven como él, aunque pueden tener ideas, aspectos y valores distintos. Aquí también lo importante es que independientemente de lo que creamos, él también, en este caso las personas y sobre todo el investigador social, tome en cuenta que las otras personas también razonan, sienten, tienen intereses, tienen valores, tienen principios a lo mejor distintos a él, pero al final de cuentas, como bien lo decía, y uno de los conceptos importantes es la dignidad, que realmente las personas valen por ser personas independientemente de su cultura, de su religión, de su raza o de las creencias que él tenga. Y por eso es que le tienen valía hacia los otros. Dice: y en suma, a una cultura distinta. Se dice entonces que el investigador es parte de lo que investiga y o el sujeto investigador es parte del objeto que está investigando. Es decir, que realmente se está comprendiendo a sí mismo, como bien te lo estaba adelante. Ahora bien, más allá de las problemáticas, en este caso, o más bien de los inconvenientes que puede tener el científico social o el investigador social, ¿dónde se puede aplicar este tipo de investigaciones? Pues bueno, los podemos aplicar en la sociedad. Pero en la sociedad tiene diferentes aspectos. ¿En cuál? En todos, y pues sí. Realmente el investigador social puede aplicar sus investigaciones en diferentes tipos de aspectos, como bien decía, en la política, en las ideologías, es decir, ¿por qué nos gobiernan de cierta manera? ¿Por qué tenemos un sistema democrático? ¿Por qué las personas votan? ¿El voto tiene importancia? ¿Cómo es que se tiene que llevar a cabo los votos? ¿Cómo se tienen que llevar a cabo las campañas políticas? Tiene que haber una institución en este caso que cuente los votos. Y si esa institución va a contar los votos, tiene que ser acorde a un partido, quién la tiene que elaborar, quién tiene que estar a cargo de ella en las ideologías, es decir, ¿por qué las personas creen esto? ¿Cómo es que surgen este tipo de pensamientos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué no somos testigos de Jehová? ¿Cómo la religión tiene impacto en lo que pensamos? ¿Qué valores se tienen que seguir? ¿Qué prácticas en este caso tenemos que desarrollar para ser una buena ciudad? En este caso, el gobierno. ¿Quién es el más adecuado para gobernarnos, qué tiene que estudiar, qué tiene que saber, qué no tiene que realizar, y los partidos también, ¿no? En este caso, ¿cómo es que surgen los partidos políticos? ¿De dónde generan sus ingresos? Si son de los impuestos, ¿qué tanto se les tiene que dar? ¿Todo? ¿Qué tipo de, en este caso, de mensajes tienen que dar? ¿Cómo sé que en este caso el partido político por el cual voy a votar me está diciendo la verdad? Y también la burocracia, es decir, cómo realmente se siguen ese tipo de leyes, de qué se encargan los senadores, quién hace las leyes, si realmente estas leyes que impone se están haciendo de manera adecuada, en caso de que no se hagan de manera adecuada, qué se tiene que cambiar, la familia, es decir, qué concepción tienen de la familia en México, qué es ser una familia, solo es dentro de un hombre y una mujer, o se puede hacer entre dos mujeres, entre dos hombres, o solo puede ser una mujer con sus hijos soltera, o puede ser en este caso un hombre con sus puros hijos. Es decir, ¿qué concepción tenemos de la familia o qué es la familia, no? También las clases sociales, si tienen que existir los ricos y los pobres, si realmente no tiene que haber ninguna clase social, o por qué es que realmente hay personas ricas y pobres, qué es lo que hay en interés, si son por cuestiones de flojos, si son por cuestiones políticas, si son por cuestiones culturales, de la delincuencia, el derecho, la educación, las estructuras sociales, los trabajadores y las migraciones. Es decir, todo eso que se dé dentro de la sociedad son aspectos que en este caso las ciencias sociales pueden estudiar y por ende el investigador social puede dar respuestas desde un diferente tipo de enfoque. Como bien lo habíamos dicho, hay diferentes tipos de problemáticas y podemos estudiarlas de diferentes tipos de maneras, como ya bien lo dice la diapositiva, pero a su vez también hay diferentes tipos de disciplinas, en este caso sociales, que nos pueden dar respuestas. A lo mejor, si le pregunto a la geografía, que en este caso se encarga de estudiar los espacios en los cuales están habitados,
grandes rasgos podemos decir eso de la geografía, me puede decir de la pobreza. La geografía nos puede decir, pues realmente en este caso se da la pobreza porque en esa región tiene cierto tipo de características su suelo y por ende no se dan cierto tipo de actividades que realmente pueden enriquecer más a las personas. Y por eso en este caso de estas personas de este país son más ricas porque en este caso pueden generar esto y esto y esto. Es decir, cada una de las ciencias sociales puede dar respuesta de distinta manera acorde a su enfoque y explicar cierto tipo de problemática. Pero a grandes rasgos, las ciencias sociales nos pueden explicar algún aspecto de la realidad o de la sociedad que nos interese. Y por ejemplo, podemos en este caso, para ti, ¿cuál sería a lo mejor un interés que podría ser interesante estudiar dentro de la sociedad mexicana? ¿Cuál sería una problemática que te gustaría estudiar? Para mí sería esta. Por ejemplo, ¿por qué en México no hay buenas oportunidades laborales? Y eso se ve prácticamente en las aquellas personas que entre más estudias, menos oportunidades hay de trabajar. ¿Pero por qué? Si siempre nos han enseñado que la educación es el motor principal para cambiar al país, para darnos una mejor oportunidad de vida, ¿por qué eso no sucede? O al menos en México eso no sucede, ¿eh? No sé si en otras partes del mundo suceda, pero al parecer aquí estudiar es muy trivial, ¿no? Y que realmente es bastante caro. Y esa es una de las problemáticas en este caso de la educación, el por qué realmente no hay bueno, más bien, no de la educación, pero sí en este caso las estructuras sociales, ¿por qué no hay buenas oportunidades laborales en México? Piensa en alguna que realmente te haya gustado o te esté gustando en este caso, o te hayas preguntado, investigar sobre la sociedad mexicana, o en general sobre la sociedad, ¿no? Que también será muy interesante. Y ahora bien, en este caso, ¿por qué nos interesan cierto tipo de preguntas y otras no? Como bien te lo había mencionado, pues depende del contexto en el cual se desenvuelvan. Es decir, depende en la sociedad en la cual yo haya vivido, depende de mi formación, depende de mis creencias que me hayan dicho. En este caso, me interesan unas más que otras. Por ejemplo, si yo viví dentro de una sociedad en la cual o más bien una familia en la cual mi papá era muy machista, en la cual a mi mamá no la permitía trabajar, en la cual a mis hermanos no las permitía salir a altas horas de la noche, en la cual no les dejaba utilizar cierto tipo de ropa, perdón, porque era muy escotada, en la cual le decía que realmente ella no tenía que tener relaciones hasta que se casara y tenía que vestirse de blanco, en comparación de mí, que realmente que fui hombre y que me dejaba salir a altas horas de la noche, que me podía emborrachar, que podía andar con una mujer y otra, que podía tener relaciones independientemente que no me casara con ellas. ¿Qué quiere decir? Esto refiere por razones objetivas. Dependiendo de mis gustos y mis intereses, yo voy a enfocar y dependiendo de mis experiencias de vida, me voy a enfocar en alguna pregunta que a mí me interese. Por ejemplo, en este caso que yo te platiqué que estuve en una familia muy machista, una pregunta puede ser de la familia, como vimos en la anterior diapositiva, me puedo generar. ¿Por qué en México las familias son machistas? ¿Por qué en la familia tiene que mandar el hombre? ¿Por qué en este caso las mujeres se tienen que someter a lo que diga el hombre? Y puede ser una pregunta en este caso conforme a mis intereses. Y también podemos ir más allá. Ya no solo me puedo enfocar en la familia, sino puedo decir, ¿por qué realmente en este caso, si las familias son machistas, la sociedad sigue permitiendo ese tipo de aspectos? ¿Por qué las leyes no intervienen a que realmente se haga un enfoque no machista en las familias? Y eso es algo también muy interesante, como bien lo dice Kuntz en su cita, dice, la elección de los objetos de estudio es inseparable de las vivencias, los valores y las preferencias del investigador. Es decir, realmente al investigador tiene preferencias sobre qué aspectos le gustan y otros no. Pero realmente dentro de esos gustos es llevados a cabo por las vivencias, por las experiencias que ha tenido y esto le genera intereses. A esto yo le llamo en este caso preguntas vitales. ¿Por qué preguntas vitales? Porque en algún aspecto de tu vida te preguntaste esto, acorde a una situación que te pasó, ya sea de niño, de adolescente, o que te sucedió en ese momento que esto te genera interés. Es por eso que algunas preguntas generan más relevancia en comparación de otras por nuestras experiencias, por nuestras vivencias, y sean que hayan sido de una buena manera o de una mala manera, y eso nos hace preguntarnos, ¿actué bien? ¿Actué de una manera acorde a lo que yo pensaba? Actué mal, si actué mal, ¿cómo puedo cambiar una vez que me pueda suceder eso? O que realmente si yo tenga hijos, ¿qué les tengo que explicar para que no les cometa ese mismo tipo de problemática? Es decir, realmente el investigador social parte de sus gustos, pero esos gustos es a través de las experiencias que él ha tenido como persona para elegir cierto tipo de problemática. Ahora bien, ¿cómo llevar una investigación, en este caso, el científico social? Bueno, primeramente, como bien dice, tiene que tener esas características, tiene que ser sistemático, fundado en la razón y en la lógica, que se aproxime a la verdad. ¿A qué se refiere sistemático? Que tenga un sistema en el cual
la persona que vaya a hacer su trabajo o a la cual le voy a presentar diga, sigue este paso para llegar a esto y cada uno de los pasos se va explicando. Y una vez que explica esos pasos, tiene razón, es decir, tiene coherencia, lo entendemos y realmente decimos, no se saca este paso de la manga o cómo sacó eso, realmente ya no lo entiendo. Es decir, tiene lógica. Esta investigación a lo que quiere llegar, primero que tenga un método y que este método nos muestre cómo va paso a paso explicando su problema y que una vez que lo explica lo entendamos y sepamos cómo llegó a él. Y por ende nos quiere dar a entender que esta información que nos da no es porque él lo piensa así o solo porque le han enseñado así sucesivamente, sino que maneja con veracidad, con objetividad. Más allá de lo que piense, más allá de lo que crea, nos está dando pruebas certeras que realmente es como sucede. Y es por eso que realmente tiene que generar eso el conocimiento. Y a su vez también tiene que comparar. Es decir, no solo quedárselo con lo que le haya investigado o con lo que piense, sino también comparar esa información con otros científicos sociales para saber si a lo mejor no tomó en cuenta cierto tipo de puntos o que a lo mejor su punto está sesgado, es decir, que no tomó en consideración otros aspectos también importantes para resolver la problemática y que también compare información una con otra porque a lo mejor puede ser que algo que haya tomado otro científico, en este caso social, le ayude también a su trabajo y lo ayude a entender más y ser más explicativo. No solo quedarnos, como bien dicen ahí los memes, lo vi en un TikTok o mi información es a partir de un TikTok, que hoy en día eso se suele hacer mucho, ¿no? Que a lo mejor estamos depresivos, que a lo mejor en este caso queremos empezar una relación amorosa y no sabemos cómo comenzar. Y vamos a ver al Temach o vamos a ver a otro tipo de cosas y que realmente no es la información adecuada o que realmente nos quedamos con esa información cuando realmente no sabemos si es cierto, ¿no? Si realmente es verídica y nos están diciendo la información tal cual. Es por eso que realmente el investigador científico tiene que partir, en este caso, de comparar la información con otro tipo de autores que también sean, en este caso, expertos en el tema, pero sobre todo crear una metodología, una lógica, es decir, llevar un sistema en el cual la información sea entendible para aquella que la quiera presentar o cuando la voy a escribir y cuando una persona lea, la entienda sin más. Y como bien te lo me era mencionando, en este caso un investigador, en este caso un científico social, lo que tiene que hacer es no solo tomar en cuenta la información que esté de acuerdo con lo que él piensa, con la problemática que está investigando, sino tomar en cuenta también los que estén en desacuerdo con lo que está proponiendo. Y eso le ayuda a hacer comparación de la información y saber de antemano si en este caso, si los contrarios están equivocados, cómo hacerles entender que están equivocados o si él está equivocado, no está tomando en cuenta cómo mejorar ese punto de vista para que no tenga esas deficiencias. Una cosa es lo que yo pienso y otra lo que arrojan las pruebas. Eso también es muy, eh, de mucha importancia, como bien te lo voy mencionando, ¿no? Independientemente de las creencias que yo tenga, pues bueno, hay que llegar a la verdad y sobre todo que éstas no influyan en la manera de arrojarme resultados. Y sobre todo lo que se busca es que esto sea de una manera científica, que realmente la información sea objetiva y verídica a partir de algo que esté sucediendo. Y también, como lo había mencionado anteriormente, el científico, en este caso social, se enfrenta a que diferentes tipos de respuestas. ¿Por qué? Porque si bien lo recuerdas en la primera diapositiva, te dije que en este caso la explicación del hombre es azarosa, en este caso es muy volátil, que puede cambiar constantemente, y eso da pie a que diferentes tipos de posturas, diferentes tipos de autores que explican, en este caso, diferentes tipos de problemáticas en torno a la sociedad. Es decir, realmente el científico social tiene que tomar en consideración todas las respuestas que hay para ya sea para mejorarlas, para decir algo nuevo, o en este caso para desacreditarlas completamente. Es por eso que dentro de las ciencias sociales, del conocimiento, el conocimiento es permanente, es decir, no es estático, constantemente está cambiando, constantemente se está creando nuevas teorías que expliquen diferentes tipos de problemas sociales que hay hoy en día. Por ejemplo, la producción y la circulación mercantil, la exportación de los productos, la ampliación del mercado internacional, los efectos o internacionalización internacionalización, perdón, financiera, entre otros. Constantemente el conocimiento se está generando. Y a su vez también nos dice que a lo mejor el concepto de verdad no es algo estático, ¿no? Sino es que este cambia conforme cambian, en este caso, el mundo y conforme cambian las sociedades. Y esto hace que tengamos distintas definiciones y constantemente el conocimiento cambia. Es decir, no es algo estático, sino que también el científico social se enfrenta a ese tipo de retos, que constantemente el conocimiento.
Y bueno, un ejemplo de cómo se puede estudiar a lo mejor algo, podemos en este caso ver em, la maldad, ¿no? ¿Por qué el hombre hace el mal? Y desde dentro de estos enfoques, en este caso sociales, podemos tener a la psicología y a la sociología. Y por una parte, la sociología nos dice lo siguiente: algunas características y trastornos psicológicos como la psicopatía, la falta de empatía, la baja autoestima o los trastornos de conducta pueden estar asociados con la manifestación de maldad. Aquí nos está diciendo que, bueno, ciertos aspectos en este caso que pasan en nuestra cabeza pueden hacer que realicen cierto tipo de maldad. Y esa es la parte psicológica. Ahora bien, si lo queremos estudiar desde la sociología, que como bien te lo decía, eso lo vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere sociología y psicología y cómo en este caso ayudan a entender cierto tipo de problemáticas sociales, pero por ahora dejémoslo ahí y quedémonos con la explicación que da la de maldad. Ahora bien, la sociología nos dice lo siguiente: el entorno social y cultural en el que una persona se encuentra puede tener un impacto significativo en la manifestación de la maldad. Es decir, primeramente la psicología nos dice que algo está pasando dentro de nosotros y que realmente eso hace actuar a la maldad. Ahora bien, la sociología nos dice que dentro de nuestro contexto hay algo que está sucediendo que nos arroja a ver a la maldad como algo normal o que realmente eso nos hace actuar con maldad. Es decir, si te fijas, cada una de las disciplinas, en este caso sociales, nos ayudan a una explicación distinta y que nos da desde su enfoque una explicación. Y es eso a lo que se enfrenta en este caso las Ajá, el investigador cientificista. Y a lo mejor, el investigador cientificista, el investigador social, perdón. Y a su vez eso también nos ayuda a responder una pregunta. Entonces, si estoy estudiando algún aspecto de la realidad a partir de algo social, no cabe duda de que también unas y otras se pueden ayudar. Es decir, a lo mejor podemos entender que, bueno, la sociología nos dice que pasan ciertos factores dentro de nuestro contexto. Y eso hace que se desencadenen cierto tipo de em, cosas internas que pasan en nuestra cabeza. Al parecer, tanto la sociología y la psicología se complementan, ¿no? A lo mejor para que pase que no tengamos cierto tipo de empatía es porque en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo no nos han enseñado qué es la empatía y no la vemos. Y eso hace que realmente surja la maldad. Es decir, aquí estamos embonando dos explicaciones que se conjuntan y nos ayudan a entender más el tema de la maldad. Y sí, realmente la interdependencia, a lo que me refiero con interdependencia, que tanto las ciencias sociales no están aisladas, sino que se pueden relacionar unas con otras y ayudarnos a entender más la problemática, como en este caso sucede con el origen del mal. Ahora bien, también otra de las cosas a considerar es que realmente una problemática de la cual nosotros queremos estudiar, a lo mejor una disciplina social es mucho mejor que otra. Por ejemplo, como bien decía, si el objeto de estudio es conocer las cosas que provocan las migraciones internas e internacionales, o bien las diversas manifestaciones del desempleo o subempleo de las grandes urbes, la sociología es la encargada de, en este caso, de investigar. ¿Por qué? Porque en este caso la sociología nos va a decir que, bueno, suceden este tipo de actividades, suceden este tipo de esto o de aquello, y es por eso que las personas deciden moverse a otro lugar, ya sea internas o en este caso externas, mejorando o más bien buscando una calidad de vida. Es decir, la sociología en este caso sería una disciplina adecuada para estudiar este tipo de problemáticas. Es decir, no quiere decir que no se puede estudiar desde otros enfoques, se puede estudiar, pero en este caso la encargada o el que nos daría una pregunta más acorde a esa problemática sería la sociología. Es decir, dentro de las ciencias sociales hay unas problemáticas que se estudian de una mejor manera o acorde a tus intereses, acorde a tus preocupaciones, unas embonan mejor que las otras, dependiendo de lo que tú quieras estudiar. Y bueno, dentro de las ciencias sociales, pues tenemos en este caso algunas que te las voy a explicar como te lo decía más adelante. Está la antropología, la sociología, la historia, la geografía, la economía, ciencias políticas y psicología. Y como bien te lo había mencionado, tienen su carácter, están interrelacionadas. Es decir, no sabemos a grandes exactos cuando estamos estudiando, por ejemplo, una problemática de la sociedad a partir de las ciencias políticas. A lo mejor estamos estudiando las ciencias políticas y durante nuestra investigación nos damos cuenta que tenemos o ya no nos podemos dar cuenta cuándo en este caso, estoy estudiando las ciencias políticas y problemática, ahora ya paso a economía. Y a lo mejor estoy otra vez explicando esa problemática con la economía y ahora ya paso a sociología. Es decir, dentro también de los investigadores, en este caso sociales, es algo complicado saber cuándo, en este caso, pasa a ser de una disciplina a otra. Lo importante es saber que están interrelacionadas, pero a grandes rasgos no sabemos cuándo en este caso empezamos con una disciplina y ya en este caso
delimitar cuándo, hasta aquí ciencias políticas y hasta cuándo aquí es economía y hasta cuándo aquí es sociología, como bien dice el ejemplo, nos dice. Eh, por ejemplo, para comprender la historia es de gran utilidad e incluso necesario entender la geografía. A fin de entender la economía, es preciso saber de psicología y así más casos. Es decir, realmente están interrelacionadas, pero también es difícil saber cuándo pasamos de esta disciplina a otra. Es algo complicado. Y como bien en este caso también hacía mención, las ciencias sociales y humanidades son dos cosas distintas. Y también las ciencias sociales en este caso se conjuntan con las humanidades para dar explicación en torno a esas problemáticas sociales. Y hay grandes rasgos lo que podemos decir de las ciencias sociales. Bueno, ellas se enfocan en los comportamientos de las personas dentro de una sociedad. Ahora bien, las humanidades se encargan de estudiar el por qué. ¿Por qué hacen esos comportamientos y por qué no otros? A eso se refiere. Es decir, las ciencias sociales se encargan de explicar comportamientos dentro de los individuos o dentro de los humanos dentro de una sociedad. Y ahora bien, las humanidades se encargan de saber, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué tienen este tipo de ritos? ¿Por qué tienen este tipo de lecturas? ¿Por qué tienen este tipo de finalidades? ¿Por qué surgen ese tipo de propósitos? Y como bien te lo decía un ejemplo, ¿no? Las ciencias sociales se pueden preguntar de lo siguiente: ¿qué comportamiento tienen los mexicanos? Y ahora vienen las humanidades, vienen siendo, ¿cuál es la finalidad de sus comportamientos? ¿Para qué se comportan? ¿Por qué se comportan así? Y es una diferencia entre una y otra. Es decir, una, como tal, los comportamientos explica cómo se comportan y otra, el por qué se comportan de esa manera. Bueno, a grandes rasgos, en este caso, piénsalo de la siguiente manera para que realmente entiendas la funcionalidad de los investigadores sociales y por lo tanto de las ciencias sociales. Supongamos que en este caso, como bien te lo muestro en la imagen, están, en este caso, un elefante en medio. Y los demás, en este caso, son personas, digamos, que están viendo el elefante. Ahora bien, imagínalo de la siguiente manera. Al elefante llamémosle que es el mundo como tal que nos rodea y a cada una de las personas que están en diferentes aspectos del elefante son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Cada uno está diciendo, por ejemplo, si le preguntan al que está en sus colmillos cómo es el mundo, va a decir, son blancos, son grandes, son puntiagudos y esto. Ahora bien, si le preguntamos al que está en la oreja, ¿cómo es el mundo? Me va a decir, pues tiene sonido, es grande, tiene pelos y tiene una cierta forma. Y si nos vamos con cada uno de ellos, nos van a decir, en este caso, algún aspecto del mundo, que en este caso se refiere al elefante. Y ahora bien, así en este caso es las ciencias sociales y las ciencias naturales y las humanidades. Es decir, cada una de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades son como esos hombres que están ahí. Nos dicen desde su perspectiva, desde el enfoque que están viendo en el elefante, cómo es. Y realmente cada una de ellas tiene razón. No del todo, porque realmente es una parte de ese mundo. Pero si las conjuntamos todo, tanto ciencias sociales, tanto ciencias naturales como humanidades, nos damos cuenta cómo realmente es el mundo. Es decir, realmente las ciencias sociales, las ciencias, en este caso, naturales y las humanidades, nos explican desde su perspectiva cómo es el mundo. Ni una tiene la razón, hasta cierto punto la tiene, no por completo, pero que nos ayuda a entender en este caso el mundo. Es decir, si las conjuntamos todas, entendemos como tal el mundo. Es por eso importante no solo ver el mundo desde una sola ciencia, sino desde las diferentes para comprenderlo desde su totalidad. Y eso es lo importante de cada uno de los conocimientos, tanto sociales, naturales y humanidades. Pero recuerda que tienen que tener cierto tipo de características para que realmente funcionen, que es llegar a la veracidad, a la objetividad y sobre todo crear un método y desligarse de las creencias en este caso, que más allá de si sabemos si se puede o no, de lo que realmente pensamos. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que haya quedado comprendido realmente cómo se tiene que llevar a cabo el trabajo de un científico social y que realmente la importancia de lo que es las ciencias sociales. Y bueno, eso sí todo de mi parte. Espero que te haya gustado. Hasta luego.